a platicarles, Rocío y yo, sobre lo que es la pausa ignaciana, y yo voy a empezar con algunas notas sobre de dónde viene este asunto de la pausa ignaciana, que como ustedes ya saben, sus hijos llevan a cabo en el colegio, ¿no? En el colegio de inspiración ignaciana en el que están. Eh, Me gustaría que primero un poco revisáramos cómo vivimos la vida hoy. ¿Cómo vivimos la vida hoy? Pues no sé eh, qué tal en Mérida, pero en la mayoría de las ciudades tenemos ritmos de vida, digamos, de alto voltaje. Ahora que está de moda esto de los apagones, yo me dedico a la energía, así que tenemos ritmos de vida muy altos y de alguna manera esto pues nos llena el día de actividades de los hijos. Hay que llevarlos, hay que traerlos. Vivimos una parte de nuestra vida en el tráfico. Tenemos una saturación de actividades, ¿no? Tenemos un montón de compromisos. Obviamente estamos hablando un poco en el panorama pre-COVID, pero aún ahora que estamos un poco en cuarentena, también se nos llena el día y vivimos con un ritmo alto, ¿no? El trabajo, eh, como decía, las actividades de los hijos, el tema de todos nuestros compromisos sociales, formales, los proyectos en los que posiblemente trabajamos, proyectos, digamos, sociales, etcétera. Y a esto se suma los estímulos que vivimos constantemente. Decimos que hoy los jóvenes viven con una gran cantidad de estímulos, pero también los adultos traemos nuestro celular y no pasa mucho tiempo sin que llegue algún mensaje de WhatsApp, eh, noticias, eh, redes sociales, internet, llamadas telefónicas, mensajes, en fin. Este es un poco el bullicio en el que estamos metidos como seres humanos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos alimentar la interioridad en medio de esto, ¿no? Entonces, la espiritualidad ignaciana hace una propuesta. La pausa ignaciana es parte de esta propuesta, y me gustaría que valoráramos por qué es importante hacer un alto, hacer silencio. Como sabemos, muchas culturas, religiones, corrientes de pensamiento, incluso corrientes psicológicas, proponen tener momentos de meditación, de silencio, de toma de conciencia. Es algo muy extendido en diferentes, digamos, en diferentes ambientes. Hacer silencio se considera pues una fuente de crecimiento interior que nos permite mejorar la vida. Perdonen que vaya muy con la pauta. Eh, Hacer pausa ayuda a la concentración y a todos los procesos personales. Liberamos tensiones, alimentamos la creatividad, recargamos la energía personal. Para que se den los frutos esperados es necesario que hagamos realmente una interrupción, algo totalmente distinto de lo que se está haciendo. Y debemos atender los signos del cuerpo. Los signos del cuerpo es algo que Ignacio maneja mucho en el discernimiento. Algo ya vieron algunos de ustedes en pláticas previas,
sobre el discernimiento. Tenemos que hacer caso de los signos del cuerpo. El cuerpo nos habla y nos permite, de alguna manera, se alinea con nuestros sentimientos y esos sentimientos son muy importantes para entender en dónde estamos situados. Se trata de romper esta cadena de pensamientos. Cuando les hablaba del bullicio en el que vivimos inmersos, es como si viviéramos una cadena interminable de pensamientos que nos mantienen estresados, preocupados, angustiados, ¿no? Y romper esta cadena nos ayuda a ver estos pensamientos desde otra perspectiva y poner las cosas, cada cosa en su lugar, darles la dimensión adecuada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un asunto muy sencillo, solo para poder comparar cómo nos sentimos cuando llegamos a esta plática. Supongo que cada uno, después de todo el trajín de un día, de un martes, y cómo nos sentimos después de 2 minutos de silencio. Voy a abreviar mucho las instrucciones porque luego haremos algo más extenso. Les voy a pedir que se pongan lo más cómodas que puedan, que intenten no cruzar ni brazos ni piernas, porque eso teóricamente bloquea un poco nuestra receptividad. Que respiren profunda y lentamente y, si les sirve, cierren los ojos para iniciar estos 2 minutos muy breves de silencio total. Vamos a retomar poco a poco nuestro compartir. Podemos tres personas que nos digan cómo se sienten y qué tan diferente es su momento con respecto a cómo llegamos a la reunión.
Bueno, yo lo sentí como un poquito como estar así en un vacío, pero a la vez como paz, tranquilidad, ¿sí? Y me agradó mucho la sensación. Gracias, Leti. ¿Alguien más que quiera compartir? Vamos a ir viendo, si quieren, la diferencia en el transcurrir de lo que sigue, a menos que alguien quiera tomar la palabra. Bien, no se preocupen. Vamos a continuar. Manuel, ¿puedo Sí, compartir? por favor, Andrés. Al principio como que es un reto el lograr el silencio, el concentrarte en hacer este silencio, sobre todo porque hay circunstancias alrededor, ¿no? Pero sí nos ponen una dinámica totalmente diferente. Yo entré a la reunión así como que emocionado, contento, alegre, entre resolver todos los pendientes, ¿no? Y ahorita como que, calma, ¿no? Es lo que siento, calma, a pesar de que hay distractores. Muchas gracias, Andrés. Sí, tenemos que ir aprendiendo, y es algo, es una práctica importante, ir aprendiendo a dejar pasar los pensamientos, como a dejar pasar incluso los ruidos, porque vivimos quizá en sitios, en ciudades en donde es difícil que no existan los ruidos, ¿no? Tendríamos que ponernos en una cabina eh, aislada y eso pues es imposible, pero si logramos hacer silencio interior, podemos dejar pasar eso. O sea, como no filtrarlo, ¿no? Con nuestra mente y nuestra, de alguna manera también nuestro corazón. Si quieren, vamos a entrar ya de lleno al tema de la pausa ignaciana y yo voy a hacer mi última intervención platicándoles sobre el origen de la pausa ignaciana. Algunos de ustedes a lo mejor vieron la película de Ignacio, de San Ignacio, y esta es una escena justo de la película cuando está escribiendo los ejercicios espirituales. Eh, ¿Cuál es el origen de la pausa ignaciana? Es bien interesante porque si queremos entender algo, vale la pena irnos a la historia, ¿no? La pausa ignaciana surge del examen. Ignacio propone los ejercicios espirituales. Bueno, ustedes ya sabrán algo sobre los ejercicios espirituales. Creo que les platicó algo Jorge sobre esto. Los ejercicios espirituales originalmente se llevaban a cabo en un mes. Ignacio, aparte del acompañamiento, aparte de cada una de las reflexiones y de los momentos, propone que siempre, todos los días, se realice un examen. Ahorita vamos a platicar un poco sobre el examen, pero la pausa surge de ahí. De alguna manera, esta es una metodología para recoger lo vivido durante el día y los jesuitas se fueron dando cuenta de que aún fuera de los ejercicios espirituales, si se practica el examen diario, eso nos permite como ver la presencia de Dios en nuestra vida, ayuda a nuestro discernimiento. Ahorita hablamos un poco del discernimiento, porque podemos justamente registrar lo que Ignacio llama emociones. El discernimiento es toda una herramienta increíble que desarrolló San Ignacio hace 500 años, en donde se da cuenta de que nuestro cuerpo nos habla, nuestros sentimientos nos ayudan a ubicar hacia dónde está orientado como nuestra vida y de alguna manera nos permite tomar decisiones de manera pues, cimentada en el buen espíritu que él llamaba, ¿no? Y esto es a través de las emociones. Las emociones surgen
son los impulsos que surgen de los sentimientos. No voy a ahondar en esto porque no se trata de esto, esta plática, pero de aquí surge. Si nosotros hacemos la práctica del examen constante, periódico, podemos ir encontrando esa presencia, esos sentimientos, esas emociones, esos impulsos, e irlos registrando de alguna manera para guiar nuestra vida, ¿no? Después de esto, los colegios, las instituciones educativas jesuitas fueron haciendo una adaptación del examen en una pausa periódica para generar en los alumnos un hábito de hacer un alto, de hacer silencio, de orar, de sentir la presencia de Dios, de cultivar la propia interioridad. Ahora Rocío nos va a platicar lo que sigue. Adelante, Rocío. Sí, gracias, Manuel. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad me da bastante gusto estar aquí y bueno, con todo el deseo profundo de que haya muchos frutos con todo esto. Entonces, voy a compartirles, pues desde mi experiencia y nuestra experiencia, Manuel y yo, en esto de la pausa ignaciana, así como les comparte Manuel, los colegios jesuitas de inspiración ignaciana y también en algunos grupos ignacianos, pues están practicando esta pausa ignaciana. Entonces les voy a comenzar a compartir. Bueno, la pausa ignaciana, ¿sí? La palabra pausa proviene del griego pausi, pausai, ¿sí? Pauen, que significa cesar, ¿sí? Esa parte se me hace importante como compartir, significa cesar, significa descanso, significa inspiración, ¿sí? E interrupción. Y es como la interrupción breve de una acción o un movimiento. Entonces, desde ahí es empezar como a imaginarnos qué podría significar para cada uno de nosotros y de nosotras, pues hacer una pausa, ¿sí? Bueno, también es importante como reconocer que en la Biblia, pues habla del descanso de Dios, que es en el Sabbat, ¿sí? La Biblia tiene como muchos pasajes en el Antiguo Testamento, muchos pasajes donde nos muestran cómo los personajes bíblicos se encuentran con Dios y escuchan su voz justamente en el silencio y en la soledad, ¿sí? También a través de otras manifestaciones y otras situaciones. Pero hay varios pasajes donde nos va mostrando cómo ellos en ese silencio y en esa soledad van escuchando la voz de Dios. Y bueno, por supuesto en el Nuevo Testamento, pues Jesús, podemos ver varios pasajes también, cómo Jesús pues dedicaba parte de su día o había momentos, muchos momentos donde él se retiraba a la soledad y se retiraba a orar. Y bueno, pues San Ignacio, pues también igual fue encontrando justamente en este retiro en su cueva a Manresa, que sé que ya el Chapulín y Jorge les compartieron parte de esto de la vida de Ignacio, los ejercicios y demás. Entonces, pues ahí igual más lo que ustedes han vivido y escuchado, pues Manresa fue clave para esta parte, ¿no? Del cultivar el silencio, donde San Ignacio justamente a partir de esta experiencia de vivir en soledad y en el silencio, pues de esa experiencia surgen los ejercicios espirituales. Entonces, si nos damos cuenta, pues de alguna manera podemos identificar pues que esta vida que Jesús nos muestra, que San Ignacio desde su experiencia nos muestra, pues los momentos de silencio son importantes. Entonces, pues bueno, voy a leerles un escrito cuando me puse como a investigar más sobre la pausa ignaciana en otros colegios, en otros lugares, lo han desarrollado mucho. Uno de los países que ha desarrollado mucho esto de la pausa ignaciana a nivel desde las instituciones educativas es Chile. Entonces encontré un escrito
del equipo de formación y de pastoral del Colegio San Mateo de Osorno, ahí en Chile, y me gustó esta parte como para generar parte de la reflexión. Manuel, ¿podrías pasarle a la siguiente? Gracias. ¿Sí? Bueno, pues en este escrito, es un extracto, decía que estamos invitados a cultivar el gran bien de la pausa, concebida como interrupción sanadora y descanso creador, a fin de que no solo hablemos de calma interior, sino que también la podamos experimentar en medio de lo cotidiano. Eso es un reto, ahorita vamos a compartir. En las pausas que hacemos, experimentamos que el tiempo se detiene y nos pertenece. Anapuein significa originalmente cesar, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. El tiempo se detiene su fluir y nos pertenece. Tenemos el tiempo a nuestra disposición, podemos ser absolutamente nosotros y nosotras, nosotros mismos y nosotras mismas, en armonía con nosotros, con nosotras y con todo lo que existe y con Dios. Esta parte se me hizo muy padre. ¿En qué me voy a centrar y en qué los invito? Esta parte de decir la pausa como una interrupción sanadora tiene mucha enseñanza. Yo cuando lo leí dije, qué padre, o sea, pensar que esta interrupción que yo voy a tener en mi momento del día es sanador. Y desde ahí entonces los invito y las invito a ir encontrando la riqueza de hacer pausa, ¿sí? Y además, esta parte que continúa donde dice, es un descanso creador, ¿sí? Cuando imaginamos entonces la pausa, es imaginar cómo es un espacio sanador, pero además un espacio donde yo puedo crear, ¿sí? Si estamos hablando de hacer pausa, es detenernos, sí. Existen otros métodos con otras metodologías como la meditación contemplativa, donde es solo el silencio. Pero aquí en la pausa es también hacer un alto y hay algo que se crea en nosotros. Entonces, aparte es más importante para ir como rescatando estos elementos importantes de la pausa. Cuando hablamos de que no solamente es la calma en nuestro interior, sino cómo nosotros y nosotras podemos experimentar en lo cotidiano como esta sensación, ¿no? de este estar en esa calma también. Y bueno, algo importante que se me hizo cuando leí esto y que dije, qué padre, se los voy a compartir, es esta parte de decir el tiempo se detiene y nos pertenece, ¿sí? Algo que es muy importante y que, bueno, para los padres de familia, papá, mamá, del Centro Educativo Loyola, los maestros, maestras y quienes no están tampoco en el colegio, que no están en el colegio, también es como una invitación de invitar a con quienes estamos a aprender a experimentar que el tiempo se detiene y que nos pertenece este pequeño momento. Y entonces es que cada uno y cada una digamos qué queremos hacer con ese tiempo, ¿sí? Ese es mi tiempo. Y eso se me hace súper enriquecedor si nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, alumnas, con quienes estamos y para nosotros mismos. Fíjense cómo es un regalo. O sea, esta parte me encantó porque justamente es ver que esa pausa es un regalo. Se detiene y nos pertenece, ¿sí? Es algo que se nos es dado. Y es dado porque, bueno, a nivel institución, si es un espacio que se detiene para que nosotros lo tengamos, pues es un regalo, ¿sí? O si yo desde mi voluntad, desde mi deseo, tomo ese espacio porque yo quiero tomarlo, es también reconocer como un regalo. Yo a mis alumnos y a mis alumnas, cuando vamos a hacer la pausa, siempre les digo, tomen este regalo que ahorita tienen para ustedes. Tienen esos 2 minutos, 5 minutos, el tiempo que tienen dedicado para esto y les digo, es un regalo, tómenlo. Y los regalos son para disfrutarse. Los regalos no es para que se queden envueltos, sino para que nosotros los tomemos. Entonces, esta parte se las quise compartir porque se me hizo muy padre esta parte del que se detiene. Y Andrés nos dice que el tiempo se detiene y le recordó, ya no alcancé a leer completo el chat, pero igual ahorita lo leo. Recordó a Momo y los hombres grises
quien se llevaban el tiempo de las personas. Gracias, Andrés, por compartirnos. Pues bueno, ahí está. Por eso esta frase se las quise leer, porque justamente me pareció que son elementos que nosotros podemos tomar para nosotros mismos y para con quienes estamos compartiendo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esta parte es importante y reconocer que entonces en ese tiempo que tenemos a nuestra disposición, ¿qué hacemos con él? ¿Sí? Podemos ser absolutamente nosotros mismos, nosotras mismas, ¿sí? Y no solamente con nosotros, sino lograr esa armonía también con todo lo que existe y con Dios. Entonces, pues bueno, espero no haberme alargado, pero me pareció como elementos que nos pueden servir para ir como tomando esta riqueza de la pausa, ¿sí? Entonces, continuamos. Bueno, la pausa ignaciana, ¿para qué? ¿Sí? Y ahorita les decía que es importante como decir, bueno, es nuestro tiempo, no es nuestro regalo. ¿Qué queremos hacer con este regalo? Entonces, fui encontrando como a partir de mi propia experiencia, la experiencia de Manuel, de lo que hemos vivido aquí en casa, en familia, más lo que he vivido yo como maestra en el Instituto de Ciencias, pues fui encontrando incluso algunas de las cosas que algunos alumnos comparten. Entonces, te los voy compartiendo. ¿Para qué la pausa ignaciana? Para generar paz y tranquilidad. Cuando hacemos la pausa en el colegio, dedicamos momentos en donde pueden compartir. Hay veces que hay oportunidad de compartir, hay veces que no, porque la idea es detenernos y luego continuar nuestro cotidiano. Pero la mayoría de los alumnos y de las alumnas dicen, ¿cómo estás ahorita? Y entonces empiezan a decir, y predomina el decir en paz y tranquilo o tranquila. Entonces, ¿para qué? Para generar paz y tranquilidad. También para reconocer lo vivido y encontrar luces para mi vida cotidiana, ¿sí? El pensar en la pausa ignaciana, donde ya les voy a presentar como toda la estructura, ustedes van a ver, e igual ya lo han experimentado también sus hijos, sus hijas en el colegio o los maestros, maestras también, reconocer lo vivido y encontrar luces para mi vida cotidiana. No es solamente como ver qué es lo que viví, sino qué luces encuentro ahí. También hacer conscientes mis emociones y mis sentimientos. Ya Manuel les compartía que para San Ignacio esa parte es muy importante, ¿sí? A través de las emociones y los sentimientos, Dios nos habla y además nosotros y nosotras mismas, en esas emociones y sentimientos vamos a encontrar luces para nosotros, ¿sí? Y nosotras. Entonces es hacer conciencia también de esas emociones, de esos sentimientos. Reconocer en qué no he vivido desde el amor. Esa parte es muy importante y nosotros la vamos a ver, ¿sí? Yo voy a reconocer en todo eso que yo he vivido, ¿sí? Si yo reconozco mi día, mi tarde más mi día, es en qué no he vivido desde el amor, ¿sí? ¿Qué situaciones viví yo en las que no me viví desde esa actitud del amor, ¿sí? También nos sirve para mirar la realidad con otra mirada, ¿sí? Yo creo que una de las genialidades de Ignacio, y es algo de lo que a mí me gusta, una de las cosas, porque muchas otras más de la espiritualidad ignaciana, es que San Ignacio nos invita a mirarnos hacia adentro, pero para luego tener esos elementos para mirar distinto, ¿sí? Lo que yo experimenté en mi interior, me ayuda para eso. La pausa ayuda para eso. Además, es cultivar la interioridad, descubrir en el silencio lo que me lanza al encuentro de los demás. Y es esta parte, ¿no? Muy ignaciana, ¿sí? Descubro en ese silencio lo que me lanza al encuentro de los demás, lo que yo tengo también para dar. Y yo aquí me acordé cuando estábamos preparando esto, me acordé de una frase que cuando yo era chica, bueno, cuando era adolescente, coleccionaba separadores de libros. Ahora ya ni se usa tanto eso de separadores de libros, ya todo está electrónico, pero me acordé de una frase que decía, las más bellas palabras y las más bellas acciones se engendran en el silencio. Yo cuando la leí, yo pues la puse en mi separador, pero me llamó siempre la atención. Y cuando empecé a experimentar esto de los ejercicios espirituales, luego la oración, luego la pausa, fui encontrando la riqueza de esa frase y dije, nunca la comprendí cuando era adolescente.
sino hasta que empecé a experimentar esto, es que dije, sí, la verdad que esa frase tiene mucha razón. Las más bellas palabras y las más bellas acciones se engendran en el silencio. Y eso, yo cuando vi esto dije, se los quiero compartir también, porque es una gran riqueza, ¿sí? También reconocer y sentir la presencia de Dios, encontrarse con Él, encontrarme con Él y cultivar una relación con Él. También la pausa ignaciana nos invita para eso, ¿sí? Escuchar las invitaciones de Dios. En esta pequeña pausa, y ustedes lo van a experimentar porque los vamos a invitar a hacer una pequeña pausa al ratito, pues vamos a ver qué pasa en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros y de nosotras, pero es una parte como muy importante, ¿no? ¿Dónde está la presencia de Dios en este mi día? ¿Sí? ¿Cómo me encontré con Él? ¿Cómo me encontró Él a mí también? Y además, ¿cómo quiero cultivar esa relación con Él? Y escucho sus invitaciones. Y además, sirve también, o es una pausa, una invitación, para agradecer lo vivido y reconocerlo como un regalo, ¿sí? Para Ignacio, esta parte del agradecer es fundamental, ¿sí? Agradecer todo lo que se me ha dado y reconocer cada una de las cosas que se me han dado como un regalo, cada uno de lo que yo he vivido como un regalo. Entonces, pues bueno, después de compartido esto, pues voy a compartirles cuáles son los pasos de la pausa ignaciana, pero antes quiero preguntar si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Pueden escribir en el chat también o tomar la palabra. Ustedes dicen, y si veo que no, entonces continúo. ¿Ok? Entonces continúo, ¿va? Pues después de ver toda esta riqueza, que si ven todos estos elementos, es una gran riqueza, pero además son frutos, ¿sí? Y yo los fui rescatando desde mi propia experiencia y además de la experiencia de lo que comparten mis alumnos y los lugares donde hemos hecho pausa. Gracias, Landy. Ok, entonces, todo claro. Perfecto, mil gracias. Entonces, pues les comparto estos pasos de la pausa ignaciana. Les quiero compartir que, así como Manuel les decía, surgen del examen de conciencia que San Ignacio propone en los ejercicios. También decirles que estos pasos de la pausa ignaciana, pues en algunos lugares, en algunos colegios, algunas instituciones, hacen algunos pequeños cambios en el orden o hacen una pequeña modificación, pero en general esta es la estructura ignaciana. Esta estructura tiene los elementos ignacianos. Entonces, como primer paso, es disponer el cuerpo y la mente, ¿sí? Para hacer la pausa ignaciana. Y pedir luz. Esta parte es como muy ignaciana también, ¿sí? Es mi cuerpo, mi mente, lo preparo y me dispongo. Esta parte es importante. Tiene que ver con la voluntad. Si nosotros cultivamos en nuestros alumnos, alumnas, en nuestros hijos, nuestras hijas o con quienes compartimos, como esta enorme capacidad que tenemos para disponernos, ¿sí? Esta parte es importante. Para que nuestra pausa ignaciana tenga mayores frutos, es importante esa voluntad, esa disposición. Entonces, como primer paso es justamente eso. Yo me dispongo y además pido luz, ¿sí? Pido que este espacio de la pausa ignaciana pues genere luces para mí, ¿sí? Le pido a Dios que esté presente y camine conmigo en esta pausa ignaciana. Como segundo paso es recordar el día desde que me levanté hasta este momento. O en algunos lugares, en el caso, por ejemplo, del Ciencias, a veces retomamos desde el día de ayer, de la tarde de ayer, hasta el momento en el que estamos, que normalmente es en la mañana donde hacemos la pausa ignaciana. Entonces, el segundo punto es tal cual, recordar mi día, ¿sí? Es como voy retomando mi día y normalmente cuando nosotros recordamos nuestro día, pues recordamos lo más significativo de nuestro día, ¿sí? Tanto situaciones agradables como desagradables, tanto
acciones que yo llevé a cabo o que los demás me interpelaron, ¿no? Que estuvieron diciéndome, haciendo. Y entonces identifico acciones, palabras, pensamientos, sentimientos y actitudes. Esa parte es muy importante, ¿sí? Cuando ya recordé mi día, en el tercer paso de la pausa ignaciana, me voy como más a lo concreto. Y entonces veo en mi día, busco y encuentro qué me ayudó a crecer en amor, fe, libertad y esperanza, ¿sí? Entonces reconozco en todo esto que yo viví, dónde encontré esto que me ayudó a crecer en el amor. Y si yo ubico o ubicamos cómo Dios es amor, pues voy encontrando como a Dios en mi día, ¿sí? Y lo voy concretando en esto, en ese crecer en amor, fe, libertad y esperanza. Hay en otros colegios o en otras instituciones donde esto lo modifican y dicen, por ejemplo, de mi día, en donde me sentí más amado, más amada, en donde di más amor, ¿sí? En donde recibí amor, a través de qué o de quién, ¿sí? Y Dios, ¿dónde es eso presente? Entonces, bueno, se los voy compartiendo porque son, pues, adecuaciones que se van haciendo. Lo importante en este tercer paso es reconocer esa parte del amor, en ese donde yo fui creciendo, donde yo fui creciendo en esta fe, en esta libertad, en esa esperanza, donde Dios se hizo presente. Y el cuarto paso es reconocer en dónde me faltó dar amor, ¿sí? Esta parte es importante y justo viene también de este examen de conciencia que dice San Ignacio, como en dónde me alejé de este proyecto de amor de Dios. Otros lo plantean como qué errores tuve en mi día, ¿sí? Aquí nosotros lo planteamos como reconocer en dónde me faltó dar amor. Y finalmente, el paso número 5 es agradecer lo vivido y renovar mi compromiso de vivir según el proyecto amoroso de Dios. El último paso, el agradecer, es muy ignaciano también, y que ya lo veíamos antes. Entonces agradezco lo vivido, pero además no solo me quedo con agradecer lo vivido, sino me pongo a pensar qué situaciones quiero modificar, ¿sí? ¿Qué quiero transformar de mi actitud, ¿sí? De lo que yo hice, dije, para que entonces yo siga aportando a ese proyecto amoroso de Dios, ¿sí? Ese proyecto de amor que tiene Dios para cada uno de nosotros y de nosotras, y no solamente ver para mí, sino ver para los que me rodean, para la humanidad. Entonces, estos son los 5 pasos de la pausa ignaciana. Continúo, creo que ya el tiempo, Andrés, tú dime, creo que ya llegamos a los 45 minutos. ¿Sigo? Perfecto, ok, va. Pues entonces, estos son los pasos de la pausa ignaciana que les decía, hay algunas adecuaciones que hacen en otros colegios, otras instituciones. Les voy a compartir 2 experiencias. Una de ellas, ¿sí? De la pausa ignaciana es lo que hacemos en el colegio, y les comparto, porque una de las riquezas que a mí me parece cuando se hacen las reuniones de homólogos en los colegios es como nos vamos compartiendo ideas y vamos viendo pues qué nos va sirviendo a unos, a otros, o qué adecuaciones podemos hacer. Bueno, del Instituto de Ciencias les comparto que a las 10:05, ¿sí? A las 10:05, en todo el colegio, desde maternal hasta preparatoria, se hace la pausa ignaciana. Y lo que se hace en el colegio es que nosotros tenemos una grabación una distinta para cada día, ¿sí? Y en esa grabación, al 10:05, a las 10 de la mañana con 5 minutos, se activa esa grabación y todo el colegio hace silencio. Y la verdad a mí se me hace súper conmovedor esto que vivimos, porque bueno, les quiero compartir que el Instituto de Ciencias, de los colegios más grandes, de los colegios de la provincia mexicana, tenemos ahorita 3,000 alumnos en todo el colegio, desde maternal hasta preparatoria, y yo calculo más o menos que somos como 300 personas que trabajamos ahí,
entre maestros, maestras, administrativos, intendencia y demás. Entonces, ustedes imagínense 3,300 almas ahí, el barullo y demás, y de repente a las 10:05 se hace un silencio sepulcral. De verdad es súper conmovedor. Y la energía que se siente en el momento es bastante, no sé, hasta difícil de explicar. Es una paz que te genera muchas cosas en tu interior. Y estés donde estés, si un niño va corriendo al baño, ahí se queda, ¿no? Ha habido muchas experiencias muy, pues, chuscas, que de repente había un niño que bailaba y bailaba en la pausa, y yo lo veía y decía, ¿qué hacemos con él? Entonces me acerqué y le dije, ibas al baño, ¿verdad? Sí, es que ya quiero ir. Y me pregunta él, ¿cuánto me queda para ver si puedo aguantar? Yo le digo, quedan 2 minutos. Bueno, sí aguanto, pero me voy a acercar. ¿Me das permiso para estar en la puerta y en cuanto termine la pausa, voy al baño? O sea, experiencias así de niños que empiezan a compartir cómo el momento de la pausa es el momento de detenerse. Es también impresionante ver cuando llegan visitantes y demás, siempre les decimos a las 10:05, si ya vemos que se acerca la hora, todo el colegio se detiene y dedicamos el momento a la pausa y seguimos la guía que está grabada. Entonces, también, si yo estoy en una llamada telefónica, pues yo le digo a la persona, ahorita es un momento de pausa, ¿quieres esperar y quieres hacer la pausa? O cuelgo y me llamas en 5 minutos. Entonces, todo el colegio se detiene y la verdad es súper enriquecedor. Entonces, esta experiencia, pues se las quería compartir porque genera un sentido comunitario muy padre de la pausa ignaciana. Y eso lo hacemos todos los días, de lunes a viernes se genera la pausa. Ahorita que estamos en pandemia, pues no podemos hacerlo así porque estamos de manera virtual, pero entonces lo estamos haciendo desde las clases de formación ignaciana, en donde hacemos ese silencio. Pero en cuanto volvamos a hacer presencial las clases, pues volvemos de nuevo a esta pausa ignaciana. Y lo que ahorita también se está como cultivando para poder hacer pausa son las meditaciones contemplativas. También se están haciendo en los diferentes grados y con de veras un hábito muy padre, ¿sí? Los niños y las niñas tienen su momento de meditación contemplativa, se sientan en el piso, escuchan el sonido de la campanita que dice inicia la meditación y es estar en silencio, dejar pasar los pensamientos y concentrarte en el momento en el que estás. Entonces, pues esa es parte de esta experiencia, de esta pausa ignaciana en el colegio. Y bueno, y como segundo, es compartirles, se me hizo muy enriquecedor cuando Andrés nos invitó a compartir. Yo le decía, Andrés, pero ¿cómo hacen la pausa ahí en Mérida? Pues para saber. Entonces ya me contactó con Moni Treviño y pues muy agradecida yo con esa plática súper enriquecedora, porque pues nos fuimos alimentando mutuamente como con ideas. Y algo que se me hizo muy enriquecedor, y la verdad tienen un tesoro ahí ustedes en la comunidad educativa y Loyola, porque me fue compartiendo, igual yo, a lo mejor ya todos los papás saben cómo es, pero si alguien no supiera, se me hace muy enriquecedor, que lo que hacen en el colegio es que por cada grado van teniendo como una temática distinta en cada grado, van teniendo también metodologías especiales para cada grado para poder hacer la pausa, ¿sí? Por ejemplo, me compartía que en primero de primaria tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces tienen momentos de meditación, tienen unos minutos ahí y espero no haber apuntado mal, pero entiendo que son 10 minutos. Entonces hacen sus minutos de meditación, ¿sí? Y también tienen esos momentos para agradecer y recordar lo vivido, ¿sí? En segundo, pues esas relaciones con los demás y desde ahí hacen la pausa. Y es muy enriquecedor ver cómo van entrelazando entre cada grado, cada nivel, como esta parte. Yo creo que es una gran riqueza porque luego, por ejemplo, en tercero, ven no solamente la relación con los demás, sino su relación con la comunidad y desde ahí van haciendo esa pausa. También en cuarto, la relación con la cultura y la gran riqueza cultural del país y entonces desde ahí ¿Qué pasa conmigo en relación con las comunidades indígenas, con esta riqueza cultural?
Y luego, en quinto, identifican la historia de los héroes de México y los héroes del mundo. Y desde ahí, ¿qué valores yo encuentro en ellos y qué me dicen a mí? ¿Qué les dicen a ellos? Y bueno, y en sexto se me hizo súper enriquecedor, muy padre, cómo van conjuntando todo y desde ahí van ellos ubicando como cuáles son sus dones para ponerlos al servicio de los demás. Y bueno, me compartía que hacen como una especie de metáfora de como que van en un barco y entonces, ¿cuál es ese destino de ese barco? ¿Qué aguas van surcando por ahí? Entonces, es muy padre lo que tienen ustedes de riqueza y en el colegio y verlo todo así como si fueran piececitas de rompecabezas que lo van haciendo, me parece muy enriquecedor. Van haciendo algunos grados o niveles cada semana, otros cada 15 días. Bueno, me platicaba de un cuaderno que también tienen donde van escribiendo. Eso es súper enriquecedor. Creo que los chicos y las chicas, los niños y niñas y nosotros los adultos, si vamos escribiendo, que eso también es un hábito muy ignaciano, pues en ese ir escribiendo luego podemos ver el conjunto de esas reflexiones. Y esas pausas que van haciendo, donde también pues los alumnos van agradeciendo, reconociendo lo vivido y cómo lo vivieron, y además reconocer qué áreas pueden mejorar, es algo muy padre. Entonces, bueno, pues quise comentarlo porque dije, si alguien que se conectó de fuera, como Leti, de Tampico, y no sé si alguien más, pues que conozca también la riqueza que hay en la comunidad educativa Loyola y que la pausa que van haciendo, las reflexiones que van haciendo, pues van generando muchas cosas en sus alumnos y alumnas. Y pues bueno, algo por compartir es que la pausa, y ya se los había comentado, nada más el volverlo a decir, no es como un eje único, sí tiene una estructura que surge del examen de conciencia que San Ignacio propone en los ejercicios, pero lo van adecuando en cada lugar. En estos dos ejemplos del ciencias y de la comunidad educativa Loyola, pues vemos que hay algunas modificaciones, pero en esencia, si se fijan, es importante detenerse, hacer silencio, reconocer que he vivido y que quiero mejorar. Entonces, pues bueno, varía la duración, la frecuencia, temáticas, contenidos, metodologías. Hasta aquí tengo 8:25, pero queremos invitarlos a hacer una pausa, ¿sí? Entonces, pues los vamos a invitar, ¿va? Vamos a poner una música y vamos a hacer 5 minutos de pausa ignaciana, ¿sí? Lo vamos a hacer como lo hacemos en el colegio, es parte como ya se los platiqué, pero se nos hace muy padre a Manuel y a mí que puedan ustedes experimentar. Entonces, pues los invitamos y las invitamos a que dispongamos, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra mente para hacer la pausa ignaciana. Entonces, San Ignacio, una de las cosas que nos dice es abramos nuestros 5 sentidos para poder experimentar más esto que estamos viviendo. En general, es algo que San Ignacio hace mucho, ¿no? Es muy ignaciano. Entonces, Manuel va a poner una melodía y yo voy a ir guiando la pausa ignaciana. Entonces, te voy a pedir que cierres tus ojos, que te pongas en una posición muy cómoda para que puedas estar bien estos 5 minutos, pero también de una manera que no vayas a dormir. Eso es importante. Decía una amiga, una manera cómoda para poder estar, pero también un poco incómoda para que no te duermas. Respiro profundo para que en ese respirar yo vaya calmando mi cuerpo. Si necesito hacer respiraciones profundas, 2 o 3, lo hago.
En este tranquilizar mi cuerpo, pido a Dios encontrar luz. Le pido que me acompañe. Y le pregunto, ¿qué deseas mostrarme de este día que viví hoy? Recuerdo mi día desde que me levanté hasta este momento que estoy viviendo ahorita. ¿Qué fue lo que hice? ¿Con quién me encontré? ¿Cuáles fueron mis palabras, mis actitudes, mis sentimientos? De todo aquello que viví, de todo eso que viví en este día, ¿en qué situaciones di amor y recibí amor? ¿Dónde se hizo presente Dios? ¿A través de qué o de quién? ¿Qué me ayudó a crecer en amor, fe, libertad y esperanza? ¿En dónde me faltó dar amor? Reconozco mis errores en este día y pido a Dios fuerza para corregir aquello que me daña a mí o a los demás.
Agradezco lo vivido. Agradezco todo lo que viví en este día y reconozco todo aquello que quiero transformar en mí para el día siguiente. ¿Qué quiero hacer para seguir haciendo vida el proyecto de amor de Dios para mí, para los que me rodean, para toda la humanidad? Voy disponiéndome de nuevo a estar en este espacio, en este lugar. Voy cerrando este momento de pausa ignaciana. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abres tus ojos y reconoces cómo estás. Cómo está tu cuerpo, cómo está tu espíritu. Y nos ubicamos de nuevo en este espacio, en este lugar. Si alguien necesita estirarse, se estira. Si alguien necesita moverse, se mueve un poco. Y volvemos aquí a este espacio, a este lugar. Y ahora, pues queremos invitarlos, Manuel y yo, a que nos compartan de manera libre una o dos personas por el tiempo, o puede también escribir en el chat, cómo se sienten, qué experimentaron ahorita de manera breve, cómo están o qué fue lo que experimentaron. Si alguien lo quiere poner en el chat, lo leemos del chat. Si alguien quiere pedir la palabra, pues también. Ok, Orlando. Si nos compartes, Orlando. Sí, buenas noches. Les saludo desde Guatemala. Pues pasé un día así bastante convulsionado, con mucha lluvia de pensamientos y emociones, y ahorita pues encontré tremendo sosiego, a pesar de que el tiempo es cortísimo, pero prácticamente es como una autoevaluación del por qué surgen todas estas cosas, ¿va? Y uno va encontrando las respuestas inmediatas en las cuales pues siempre para todo hay solución. Tal vez lo único que eso sí es una pregunta es, yo pertenezco a la CBX de Guatemala, pero acá dentro de la metodología siempre hablan del coloquio, pero ese coloquio yo al final lo estoy entendiendo de esta manera por lo que tú mencionabas al inicio de que es cómo me encuentra Dios, cómo encuentro a Dios y qué hago yo por mantener esa buena relación con Dios, pero es un coloquio interno conmigo mismo prácticamente, ¿verdad? Sí, es que San Ignacio menciona el coloquio siempre cuando, por ejemplo, en los ejercicios espirituales o cuando vas a hacer una meditación, ese coloquio es ese diálogo con Dios. El coloquio es eso, un diálogo con Dios en el que tú estás adentrándote. Entonces, ese diálogo con Dios lo vas haciendo justo en la pausa ignaciana.
Por eso al inicio, en la pausa, vas pidiendo esa luz y que te acompañen durante estos momentos. Entonces, el coloquio es eso, esa plática que vas teniendo en esta pausa, Orlando. Y qué padre que te conectas desde Guatemala. Estaba alguien apellidado Moguel, pero no sé si ya no tenías levantada la mano. Sí, soy yo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ashanti Moguel, desde Mérida, Yucatán. Soy mamá de un alumno Loyola. Pues primero que nada agradecer pues este momento, porque como comenta Orlando hoy, para mí igual fue un día pues de un poco de frustración, creo que sería la palabra, porque pues dentro de todo este rollo, ¿no? De pues el encierro y los niños, las clases, y tengo una pequeña de 1 año, 1 mes que me está costando un poco de trabajo, como que todavía duerme en las noches, entonces uno se levanta cansado y de repente hay días que son buenos y hay días que pues simplemente quieres tirar todo, ¿no? La toalla y decir me rindo. Entonces hoy fue uno de esos días en el cual antes de conectarme, en que me cuesta mucho trabajo a veces tomarme este tiempo pues para hacer un ejercicio para mí, ¿no? O sea, un ejercicio para mamá solamente, ¿no? Que no incluya o al esposo o a los hijos, ¿no? Entonces, al bañar, estaba bañando a mi pequeña y decía, tengo que lograr esta conexión, conectarme esta vez sí quiero hacer este ejercicio. Entonces, llegar y venir y empecé a escucharlo, de hecho, con la niña en brazos, porque no se había querido dormir. La acuesto y logro 5 minutos antes de empezar la pausa, la logro acostar en la cuna, ¿no? Entonces, tengo estos 5 minutos de pausa sin ella, en los cuales me pude acomodar sentada en un sofá, en la oscuridad de su habitación, en el silencio, en la comodidad, ¿no? Y poder hacer este ejercicio pues lo tomo como un regalo maravilloso, agradecida, y siento dentro de mí una paz, una tranquilidad que creo que mañana puedo comenzar el día, o desde ahorita esta noche puedo terminar mi día y comenzar mañana el día con más motivación, y quiero pues adoptar este ejercicio que mi hijo ya lo practicaba desde que entró a Loyola. Ahora quiero compartirlo con él y hacerlo también en mi soledad, ¿no? En mi personal para mamá, para mí, ¿no? Y agradezco inmensamente porque es maravilloso este ejercicio, y pues gracias por compartirlo. Gracias también a ti y a ustedes. Y qué bueno que fue una buena experiencia. Y pues de eso se trata compartir con ustedes, el que ustedes tomen esta herramienta y que ustedes la hagan suya. Este regalo lo tomen para ustedes y hagan esta pausa. Por el tiempo, creo que continuaremos nada más. Pues queremos hacerles una propuesta, Manuel, de hacer una pausa en familia y también, como decías, también para ti misma y para ustedes mismos. Ustedes vean, hagan sus propias pausas, que también lo necesitamos de manera individual, y también una invitación a hacerlo en familia. Entonces, muy breve, ahorita Manuel les va a compartir como algunos elementos importantes. Entonces, te doy la palabra, Manuel. Gracias. Pues qué bueno ojalá que sea de muchos frutos este espacio que tuvimos, y la posibilidad de que esto se extienda hacia adelante. Creemos que además de la pausa que ya viven sus hijos en el colegio, y quienes no tienen hijos en el colegio, pueden generar una pausa en familia que ayude a toda la familia a hacer este alto del que hemos estado hablando, y con todos los frutos que ya hemos mencionado. Les vamos a dar algunas recomendaciones sobre, para poder realizar esta pausa. Una muy importante es hacer un acuerdo en familia
definir hora y día, quizá inicialmente puede ser semanal, pero es muy importante ser disciplinados y tomarse en serio en el grupo, en la familia, ese acuerdo para darle un lugar especial al momento, ¿no? De manera que llega un tiempo en el que deseas y esperas con alegría la pausa, ¿no? De alguna manera te acostumbras, haces un hábito y te dispones. Entonces, muy importante hacer un acuerdo. Adecuar la pausa, o sea, definir ustedes, de acuerdo a sus formas y sus costumbres familiares, y con creatividad, y sobre todo si pueden hacer participar a sus hijos, adecuar, como lo hacen los colegios, desde los contenidos, la duración, la metodología, etcétera. Es decir, hagan ustedes su propio esquema de pausa o utilicen el que aquí propusimos, pero se puede ser creativos en esto dependiendo pues, de las edades de sus hijos, de los momentos que están viviendo, etcétera. Es parte de la maravilla de poder usar la herramienta con flexibilidad, ¿no? Elijan un lugar, tiene que ser un lugar cómodo, agradable. Si es posible, se recomienda que sea siempre el mismo, no es obligatorio, pero si es siempre el mismo, también ayuda a esta disciplina de confluir todos para el momento de la pausa. Y por último, hay que preparar el espacio. Sirve usar algún símbolo. Pueden, lo que les ayude a ustedes, ¿no? Puede ser una vela, puede ser una imagen. Y es muy padre si involucran a sus hijos en esta preparación. O sea, ¿qué se les ocurre que preparemos cada semana o cada vez que nos reunamos, para que nos resulte más significativo, más profunda la experiencia? Esto es lo que les recomendamos en su pausa familiar, que creo que podría ser de muchos frutos. No sé si convenga que repasemos los pasos. Disponer el cuerpo y la mente y pedir luz, o sea, pedir la gracia, pedir el fruto, recordar el día, identificar mis acciones, palabras, pensamientos, sentimientos y actitudes, encontrar qué me ayudó a crecer en amor, fe, libertad y esperanza, reconocer en dónde me faltó y agradecer lo vivido y proyectar hacia el futuro, renovando mi compromiso para vivir el proyecto de Dios. Esto sería nuestro aporte y pues no sé si hay algún asunto que quieran comentar, preguntar, compartir. Hola, ¿se puede? Claro, adelante, sí. Rosy. La verdad, a mí la pausa, algo que me parece no solo muy bello, sino realmente muy útil de esta herramienta, es, Manuel empezó diciendo que era muy sencilla, pero a la vez muy profunda, es poder encontrar esos como patrones, ¿no? O sea, si uno lo va haciendo realmente al día a día, se va dando cuenta de en qué momentos se encuentra siempre el amor de Dios, en qué momentos pues siempre reacciona de la misma forma, ¿no? Y creo que no hay nada más útil que te caigan esos 20 para realmente poder ir haciendo cambios en la vida, ¿no? Entonces es algo tan sencillo y que a la vez puede tener resultados tan grandes en las personas, ¿no? Entonces, si se practica desde niños, pues qué mejor, para poder identificar eso. O sea, siempre reacciono de la misma manera ante esto, ¿no? Ah, mira, pues acá hay algo, ¿no? Muchas gracias. Eso, Rosy, que mencionas, muchas gracias por mencionarlo, es parte de la metodología del discernimiento. Quien quiere discernir, no se trata, o no necesariamente, de que ponga un tema en la mesa y decida ponerlo en el discernimiento. Ya llegó la bebé.
¿Sí es o no? ¿Sí? Ok. Si queremos hacer un discernimiento cotidiano, hacemos el examen diario, en este caso la pausa diaria, y entonces cuando vamos identificando las mociones que más se repiten es donde podemos hincar el diente, como dice mi esposa, para trabajar sobre eso, ¿no? Y ya reconocer las mociones y entonces decidir si son mociones del buen espíritu o del mal espíritu. Yo creo que profundizarán más en esto del discernimiento en algún momento, pero digamos que esto puede servir como una parte del proceso de discernimiento personal que sugiere Ignacio y que es de grandísimos frutos para la vida personal. ¿Alguien más quiere participar? Sí, buenas noches. Adelante, Rita. Sí, mucho gusto. Muchas gracias por toda la orientación, ¿no? Solo quisiera exponer un punto para ver si confirmar si entendí bien, ¿no? Al principio me generó un poquito de confusión y vi la pausa ignaciana como un momento de oración. Ya luego, conforme iba avanzando la exposición, fui viendo que más que un momento de oración, era un momento de diálogo con uno mismo, ¿no? Que obviamente si lo vemos desde el punto de vista espiritual, obviamente esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente también, ¿no? Pero más que nada es un confrontarme a mí mismo, pero no solo en lo que hice mal, ¿no? Sino porque eso me ayudó mucho ahorita, porque muchas veces empezamos a evaluar nuestro día y, ay, la regué aquí, hice mal esto, ¿no? Y como que terminamos más frustrados, ¿no? Pero ese es un momento también de decir, bueno, sí, cometí estos errores o desaciertos, pero también hice estos aciertos y puedo fortalecerme, ¿no? Y creo que todo esto también nos puede ayudar a que en nuestro diálogo con Dios, pues también pueda ser más enriquecedor y mejor, ¿no? No sé si es correcto mi percepción o la manera en que lo entendí, ¿no? Sí, sí. Es que la pausa ignaciana es un espacio, o sea, en cualquier espacio donde entro en diálogo con Dios y forma parte de esto que voy haciendo, eso es también hacer oración. La pausa ignaciana está impregnada como justo de esta fusión, ¿sí? El darme cuenta, por eso cuando les compartíamos que viene, fue tomado del examen de conciencia, que también al mismo tiempo se va fusionando con el hacer un espacio de oración, ¿sí? Este diálogo con Dios, conmigo misma, este encuentro, pues me permite ubicarlo también como una oración. Entonces, si nos damos cuenta, pues puedes tomarlo o decir es una oración, o puedes decir es una meditación, ¿sí? Pero la pausa ignaciana tiene como, yo creo que esa es una de las riquezas de la pausa ignaciana. Como entro en diálogo con Dios, hace rato también decía nuestro amigo pues de Guatemala, que si era el coloquio es como un diálogo con Dios. Entonces, sí, la pausa ignaciana puedes tomarlo como una oración, o puedes tomarlo como una meditación, ¿sí? Entonces, más que como concepto de si es oración o no, es un espacio que tienes tú de encuentro con Dios y contigo mismo. No sé si respondí o no sé si también Manuel quiera agregar algo. Sí. Adelante, sí. Sí, gracias. ¿Rita? Sí, perfecto. Gracias, Rita. En resumen, creo que hay muchas maneras de orar, Rita, muchas. Y lo importante aquí es tu conexión contigo misma también es parte de una oración, porque finalmente es ir hacia el interior y en el interior, ¿quién crees que está? ¿No? Sino Dios. Entonces, hay que como que ya no importa mucho si es oración o si es meditación, lo importante aquí es saber que esto da frutos en mi relación con Dios, en mi relación con los demás y en mi relación conmigo mismo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, compartir?
no sé si no hubiera algún comentario. Es que somos muy claros, Rocío, ¿no? Sí. No, pues esperamos de verdad que sea de muchos frutos para ustedes. Pues con mucho cariño lo preparamos y además pues compartido desde nuestra propia experiencia también, nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia pues en mi caso en el colegio, de Manuel y juntos en la CBX, en nuestra propia familia también. Entonces pues esperamos que sea de muchas luces para ustedes. Es una gran herramienta, cultívenla. San Ignacio, así como decían los ejercicios, por eso son los ejercicios espirituales, decía, es algo que tenemos que hacer continuamente para que pueda ser parte de nuestra vida. La pausa ignaciana también lo es. Háganlo parte de un hábito para ustedes en su proceso y su encuentro personal, y como familia será algo interesante a realizar, y qué padre que sus hijos, sus hijas lo están haciendo en el colegio, porque entonces va complementando todo esto. Y pregúntenle su experiencia a sus hijos, quienes tienen a sus hijos en el colegio, bueno, quienes no tienen hijos en este colegio, pues también dialóguenlo en familia. Entonces, de nuestra parte sería esto. Bueno, Orlando tiene la mano levantada. No sé si se quedó la mano levantada antes o... No, creo que la acaba de levantar. Ah, sí, agradecerles la oportunidad de podernos acercar como comunidad también con ustedes. Y no sabía que existía pues una escuela por parte de ustedes de formación, y poder recibir pues las invitaciones e información cuando tengan este tipo de formación. Y si comparten las presentaciones que ustedes realizan de PowerPoint o en PDF, no sé. Esa era mi consulta, y agradecer pues ese espacio. Sí, pues muchas gracias, Con Orlando. gusto. Sí, con mucho gusto. Igual se lo pasamos. Bueno, Andrés ya se los pasé. Entonces tú, Andrés, como hagan ustedes la distribución, nosotros con mucho gusto compartimos y la presentación. Sí, me gustaría, si me permiten, muy rápidamente, porque quiero que quede grabado, leer los comentarios del chat, porque el chat no se ve en la grabación, y me gustaría que pudiéramos tenerlo, perdón, aunque quede un poquito descontextualizado. Para quienes empezaron a hacer el ejercicio, contestaron después de hacer el ejercicio: me siento en paz, muchas gracias. Agradecido y confiada a Dios en su presencia y en paz, muchas gracias, Rocío. Otra persona responde que se sintió mucha tranquilidad, muchas gracias. Otra persona: respiré entre el caos, descansé mis ojos y mi espíritu, gracias. Otra persona comenta: me ayudó a identificar con un poco más de claridad el por qué tengo algunas reacciones. Y eso mismo me dio luz a comprometerme para estar atenta, prevenida, para evitar las reacciones que me alejan del amor de Dios. Muchas gracias, me ayudó a reenfocar mi examen diario y no solo a centrarme en los desaciertos del día, sino también en los aciertos logrados. Gracias. Muchas gracias, amé las indicaciones 3 y 4 de los pasos que presentaron. Muy buenas noches. Estoy de acuerdo, maravillosamente explicado, muchas gracias, muchas gracias. En general, los siguientes comentarios son de agradecimiento. Así que, bueno, pues muchas gracias, ¿no? En resumen, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Manuel, por compartir, que creo que ha sido muy bueno para esto. Sobre las grabaciones, nosotros estamos grabando, lo pasamos luego a YouTube para que se quede como un link y no tengan que estar cargando y con el video, que es muy pesado. Y bueno, por lo menos en la escuela, en Loyola, les propongo, Claudia y el equipo de comunicación, si en algún momento, en algún boletín pueden poner los 4 links de las charlas que llevamos e ir en su momento agregando. Y en los canales donde distribuimos la invitación, pues también compartir los links a ver si llega a todos los que están presentes aquí en la charla, para que en algún momento puedan repasar esto. Por ahí preguntan algún libro. Sí, hay un libro, hay uno muy sencillito y muy didáctico justamente para niños, que se llama La Pausa Ignaciana. Lo pueden encontrar en las librerías de Buena Prensa, que son las librerías de los jesuitas. Está muy sencillo, muy bonito para hacerlo con niños, pero también uno puede rescatar como adulto la metodología y respeta fielmente los pasos que nos acaban de explicar Manuel y Rocío, para quien quiera buscar alguna bibliografía, muy simple, muy sencillita, ¿no? Y si uno busca en internet se va a encontrar ya cosas más profundas, con más extensión, pero
para niños. Está muy buena este librito que se llama La pausa inicial. También, Claudia. Andrés. Perdón, adelante, Rocío. Perdón, también decirles de este libro, muy bueno en Buena Prensa, y también en Buena Prensa está un libro que no es sobre la pausa ignaciana, sino sobre los ejercicios espirituales para niños y para niñas, de Guillermo Ameche, un jesuita que está en San Diego. Y también se los recomendamos mucho porque tiene muchos ejercicios que tienen que ver con esto de hacer pausa. Se llama Ejercicios Espirituales para Niños, de Guillermo Ameche, y también está en Buena Prensa. Perdón, era solo. Y justo. Gracias. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Okay. No, muchísimas gracias. Yo me uno al agradecimiento ya de todos los demás, a Rocío y a Manuel, por esta plática tan enriquecedora, tan interesante. Y pues, no sé, Andrés, si quieres comentar de la siguiente plática, si ya tienes fecha, y para que pues los que están conectados todavía la tomen, la agenden de una vez. Gracias, Claudia. Estamos por definir bien la fecha con el expositor, pero va a ser la primera semana de marzo. El siguiente tema son las preferencias apostólicas universales. Es un proceso que llevaron a cabo toda la Compañía de Jesús en el mundo y que marca la pauta de por dónde van sus obras apostólicas. Me parece que es muy importante porque de alguna manera esto también empieza a reflejarse en lo que se está viviendo en los colegios y nos ayuda a entender también un poquito el perfil de los alumnos que están egresando de los colegios jesuitas y de los colegios asociados. Va a ser una charla también muy interesante. Ya llegará también en su momento la publicidad. Aquí me trajeron el librito de La Pausa para quien no lo conozca, y ahí Moni puso el link para que lo puedan buscar en Buena Prensa. Y el otro que mencionó Rocío, de los ejercicios para niños, es de Ameche, también está muy interesante. Lo comentamos la vez pasada, ojalá que en algún momento podamos hacer los ejercicios en Loyola para los niños a través del acompañamiento de los papás. Ese es un proyectito por ahí que tenemos en mente y que todavía tenemos que ponerle muchos pies y mucha cabeza, pero ojalá en algún momento podamos hacerlo. Pues muchas gracias nuevamente, Rocío y Manuel. Gracias a todos y que tengan una bonita noche. Sí, pues muchas gracias a cada uno. Buenas noches. Gracias.